Hoy estaremos hablando de los productos controlados en farmacia comunal. Vamos a comenzar con los psicotrópicos. Los psicotrópicos son categorías de benzodiazepinas para el tratamiento de desórdenes de ansiedad, de tratamientos de desórdenes de pánico con o sin agorafobia, siendo la agorafobia el miedo al miedo, aumentando así la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración agitada, la sudoración, sensación de ahogo, mareo y temblores y despersonalización en algunos casos. El tratamiento también de ansiedad asociada con depresión. En general, las benzodiazepinas están contraindicadas en hipersensibilidad a la droga o al grupo de las drogas de las benzodiazepinas, uso de otras benzodiazepinas en forma concomitante por la sensibilidad cruzada, glaucoma de ángulo cerrado y en el embarazo son categoría D. En el uso del ketoconazol y el itraconazol como antimicóticos tiene interacción directa por citocromo P450. Podría causar dependencia física y dependencia psicológica. Los psicofármacos sintéticos ansiolíticos que se conocen desde la década de los 60 derivan de la benzo 1,4-diazepinas. Su mecanismo de acción se conoce que las benzodiazepinas son agentes GABA agonistas indirectos, es decir, que potencian o amplifican la neurotransmisión de GABAérgica inhibitoria. Esta acción se ha comprobado por bloqueo de receptores GABA-A que aumentan la acción de las benzodiazepinas y lo mismo también se ha comprobado con los inhibidores de la síntesis de GABA. El GABA se sintetiza en las terminales axónicas y se almacena en los pools o vesículas sinápticas y se emplea el ciclo de Krebs. El piruvato es el sustrato de acetilcoenzima A mitocondrial derivado del ácido oxalacético que se transforma por la enzima ácido glutámico descarboxilasa GAT en GABA. Los efectos de las benzodiazepinas son dependientes de GABA. ¿Cuáles tenemos en Costa Rica o en términos generales? El diazepam, con dosis máxima en niños de 10 miligramos kilogramo 3 a 4 veces al día. Es de acción prolongada y se utiliza como sedación. El Rohypnol no está disponible en Costa Rica, pero es una droga de abuso actualmente por trasiego de drogas ilícitas, usado para la sedación y el dominio de las víctimas sexuales de ataques en centros, digamos, como discoteca y todo ese tipo de situaciones. El midazolam o el dormicum, la acción rápida, es sedante, es inductor de preanestesia y tiene una vida media corta. Y es el que se utiliza con mayor uso en las clínicas y hospitales para precisamente hacer esa acción preanestésica sedativa y poder hacer intervenciones como endoscopías, o sea, una gastroscopía o rectoscopía o cualquier otra maniobra que se deba realizar para hacer, poner, digamos, una intubación en el caso de un accidente de tránsito o un accidente como tal y que se necesite abrir la vía respiratoria y ser, la musculatura permita la inserción de las cánulas. El lorazepam, el Ativan, ha estado agotado y tiene una vida de acción intermedia. Y como les explico, básicamente cuando se tenía disponible en Costa Rica, se usaba como inductor de sueño. Quizás la benzodiazepina más utilizada según el IMS
Está en un ranking de en la posición 20 o 25 aproximadamente entre los 200 productos más vendidos en Costa Rica. Entonces vean la gran disposición que tiene este fármaco, a pesar de que es con receta controlada, el acceso generalizado que se tiene. El alprazolam o Tafil, nombres genéricos, Ansiolid, Tranquinal, entre otros. Es una benzodiazepina, se caracteriza por ser atípica, que además tiene una leve acción antidepresiva y es dosis dependiente. A dosis de 0,25 a 0,5 tres veces al día es el trabajo como ansiolítico con una dosis máxima diaria de 4 miligramos al día. En depresión, que cursa con ansiedad, 2,5 a 3 miligramos al día y en pánico, 2 miligramos al día o en ataques de pánico. El bromazepam, el Lexotan, es de acción intermedia, no exceder de los 12 miligramos al día y es una acción totalmente sedativa. Para los que tienen trastornos de sueño, básicamente se utiliza mucho, que cursan con ansiedad. El clonazepam, después del alprazolam, es la benzodiazepina más utilizada y tiene una ventaja con respecto al alprazolam, que hay una presentación en gotas y esto hace que la dosificación se amplíe y se tenga una mayor dosificación entre niños y adultos. Es una acción intermedia prolongada, es sedante tranquilizante, tiene esa acción sedativa mucho más marcada que el alprazolam, amplía la gama de dosificación de dosis máxima hasta 120 miligramos al día, usualmente es de 10 a 60 miligramos en dosis de adultos diaria. La dosis se incrementa cada 3 días hasta alcanzar la dosis terapéutica deseada con los menos efectos secundarios posibles. En el caso de crisis de pánico se utilizan 4 miligramos al día. Otros, como el Alcium, el Dormonoc y el Urbadán, están agotados hace unos cuantos años en Costa Rica. Esta presentación es muy curiosa por su combinación, porque tiene una benzodiazepina de uso misceláneo como ansiolítico, pero está asociada con un procinético y es solamente de prescripción por los gastroenterólogos para el tratamiento del síndrome de colon irritable o colitis nerviosa. Disculpe. Para el control de la obesidad y el sobrepeso, teniendo en cuenta que su efectividad es más como ansiolítico e inhibidor del apetito. Estos derivados de las benzodiazepinas, porque son unos derivados estructurales, se utilizan con ese fin o con ese propósito, principalmente en pacientes con índice de masa corporal sobre 30. Eh, Recuerden que el índice de masa corporal ideal está entre 20 y 25, pero además hay que tomar en cuenta otros factores como el sedentarismo, la actividad física que tenga el paciente, el tipo de actividad laboral, ¿verdad? La rutina, el cambio de estilos de vida y una alimentación saludable para poder compensar los efectos al retirar estos derivados del control de la obesidad y sobrepeso, que tienden a tener efectos rebote porque no se han cambiado los estilos de vida del paciente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en el tratamiento. Contamos con Nioves, la anfepramona de 75 miligramos, usualmente 2 horas antes de la comida principal, es el momento ideal de utilizarlo. La fentermina, el Duromine o Terfamex de 15 o de 30 miligramos, que se utiliza con la comida principal, y el Mazindol o el Solucaps de 2 miligramos o el Diestep de 1 miligramo con la comida principal. Debemos recordar que hay efectos leves de dependencia, hay efectos a nivel cardiovascular, ¿verdad? Y que hay que controlar evidentemente.
El NIOBE 75 está más dirigido a pacientes diabéticos. Eh, la fentermina o el duromina está más dirigido a pacientes con hipertensión o trastornos circulatorios. Y el Masindol no tiene una preferencia, se puede utilizar en cualquier tipo de pacientes. Asociado a estos productos se utilizaba el Victan, ¿verdad? El loflacepato de tilo de 2 miligramos, que es un tranquilizante de acción corta. Se asociaba muy bien con este para poder hacer transiciones nocturnas y que pudiera haber sedación y que el paciente durmiera mejor. Porque también los anteriores aumentan el gasto cardíaco, ¿verdad? Como benzodiazepínicos misceláneos están los inductores de sedación utilizados exclusivamente para el tratamientos de trastornos del sueño. Hace unos años, cuando ingresaron a Costa Rica, no se registraron como benzodiazepínicos o derivados y por lo tanto estuvieron de venta libre. Bueno, venta bajo receta blanca. Pero era tal el uso que, por lo menos en el caso mío, recuerdo que teníamos que usar más o menos unas 3.500, 4.000 unidades y una vez que se pasó por decreto a benzodiazepinas como psicotrópico, bajó el ritmo a unas 20 o 15 eh, unidades al mes. Entonces vean el grado de dependencia o de necesidad que tenían los pacientes al utilizar este tipo de hipnóticos y sedativos. El Solpiden o el Stilnox, el Uninorm como segunda marca, es de 5 o de 10 miligramos y la Soplicona es de 7.5 miligramos como nombre de marca Salepla, pero se encuentran muchos genéricos de Sopiclona. También como sedante hipnótico no benzodiazepínico directo. En el caso de la Sopiclona deja una sensación amarga o un paladar amargo al despertar y los pacientes suelen quejarse de este efecto secundario. Otra categoría serían los barbitúricos, que son agentes depresores no selectivos del sistema nervioso central de acción hipnótica, sedativa y anticonvulsivante. También actúan en los receptores GABA y su sitio aceptor es el ionófero de cloro, sobre el que se produce una apertura persistente y el desarrollo de la acción inhibitoria. En altas dosis puede producir depresión respiratoria y muerte por paro respiratorio en el paciente. Y sus efectos son dosis dependiente para la apertura permanente de canales de iones de cloro. Por lo tanto, no corresponde a una cinética de orden 1. El ejemplo clásico que tenemos en estos barbitúricos es el fenobarbital sódico que se utiliza como anticonvulsivante y es el único psicotrópico que por regla o por excepción, colocando en la receta el médico la indicación que es anticonvulsivante, se puede utilizar hasta por máximo 3 meses o se puede dispensar máximo por 3 meses. De lo contrario, todos los demás se pueden utilizar en dosis máxima permitidas diarias por no más de 30 días. El tiopental difícilmente se consigue en las farmacias comunitarias, se consigue mucho por contrabando y en los hospitales en algunas ocasiones, como la famosa suero de la verdad. Es anticonvulsivante, sedante, hipnótico y debemos recordar que el fenobarbital sódico también es ampliamente utilizado por los veterinarios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, un segundo, recordando la demanda que tienen el Colegio de Veterinarios hacia el Colegio de Farmacéuticos y demanda que se tiene también ante el Ministerio de Salud y una reforma a la Ley General de Salud en el curso legislativo, básicamente porque ellos están buscando espacios o lugares de trabajo.
aduciendo que son ellos expertos y especialistas en el diseño, fabricación y elaboración de medicamentos, tenencia, custodia y dispensación de los mismos. Por lo tanto, ellos están aduciendo que sus profesionales veterinarios pueden perfectamente, sin mayor control que el SENASA, ser los distribuidores, los productores y los que dispensan los medicamentos de uso veterinario y eliminar así de la Ley General de Salud la figura del farmacéutico como tal. Esto, evidentemente, con la gravedad que representa, puede abrir un portillo incluso para limitar acciones del farmacéutico a posteriori en el uso de fármacos a nivel humano. Eh, esta es una situación legal que el Colegio de Farmacéuticos está enfrentando desde hace varios meses, un par de años incluso, eh, principalmente fuertemente desde el año pasado, y ellos están buscando incluso cursos de capacitación en buenas prácticas de manufactura de 3 o 6 meses plazo para poder certificar a sus propios agremiados como especialistas en el área industrial, evidentemente sin mayor formación académica al respecto. Pero es preocupante que ellos tengan la disposición de estupefacientes y de psicotrópicos sin mayores controles estatales, y lo cual también hace un trasiego de compra de productos en algunas veterinarias. Conversemos ahora de los estupefacientes, el segundo gran grupo de productos controlados. El principal, o el primero que vamos a hablar, es el clorhidrato de metadona. Es un analgésico opioide, es para el control moderado a control severo, pero también es el único tratamiento autorizado para pacientes con desintoxicación o procesos de desintoxicación por dependencia a opioides en clínicas especializadas que se autoriza el uso bajo protocolos y esquemas predeterminados. Es teratogénico, está contraindicado en pacientes con depresión respiratoria, asma bronquial y parálisis del ilion. Difícilmente, si no estamos cerca de una em, clínica de desintoxicación, vamos a tener acceso a la metadona en las farmacias o tengamos un paciente en desintoxicación. Básicamente es más dedicado a estas clínicas especializadas. Otros de uso hospitalario intermedio, la petidina, ¿verdad?, como analgésico opioide, pero los principales que vamos a conversar están a partir de esta línea. Fentanilo base, el Durogesic, el fentanilo citrato, el fentanil, el sulfato de morfina es un potente analgésico opioide para el control del dolor moderado a severo, el fosfato de codeína y principalmente la oxicodona, que incluso recordemos que recientemente en esta cadena Netflix hay una, una miniserie, ¿verdad? Un documental serie del farmacéutico, en donde es muy interesante ver cómo por la muerte de su hijo y el dolor que esto le produce por el consumo o el inicio de consumo de drogas de abuso, él se sensibiliza, el farmacéutico, y empieza a darse cuenta de abusos, incluso de los analgésicos opioides en desmedida. Y empieza a hacer una investigación, y de ahí el documental de la vida real, en donde se alerta hoy en día el abuso incluso promovido por profesionales en medicina que se han prestado o se prestaron para el trasiego y la entrega, entre comillas, en un marco legal con receta firmada, sellada por el profesional,
y adquirida a través del sector farmacéutico formal, cómo se ha ido generando esa amplia dependencia, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Fármacos que tenemos que tener control para el dolor por su fuerte dependencia al ser una droga pura. En el caso de la morfina, recordemos que no hay techo de uso de la morfina. Em, Hay muchos mitos asociados, pero verdades que tenemos que tener en cuenta, como los trastornos a nivel gastrointestinal, ¿verdad? La constipación, la sedación que tiene el paciente y la posible dependencia. Pero eso es muy relativo, porque, por ejemplo, les comento una anécdota. Em, la semana pasada empecé a atender a una paciente nueva, una señora de 62 años, con un cáncer de pulmón en estadio 4 y tiene ya una esperanza de vida este, de aproximadamente 4 meses. Este, Ella sabe que tiene cáncer, ella no sabe, y así lo pidió la familia en este momento, que está declarada ya como paciente terminal, a pesar de que está teniendo mucho dolor y se está ya activando todo el protocolo para incluirla en la clínica del dolor. Y el mayor temor que ella tiene en este momento es que no quiere utilizar morfina porque no quiere hacerse dependiente a la morfina. Bueno, estamos empezando a trabajar con tramadol, con las limitantes que el tramal pues le da, por ejemplo la eh, hipotensión ortostática, ¿verdad? Que al cambiar de posición, al levantarse o al sentarse, pueda sufrir un síncope y esto provocarle pues una fractura, una herida que no queremos en este momento. Evidentemente, em, con un control pobre, ¿verdad? O limitado del dolor, que ya debemos migrar por lo menos a la morfina. En primera instancia, se comienza generalmente con dosis bajas y se empiezan a subir las dosificaciones hasta dosis realmente altas, que como les digo, recordemos, no hay un techo terapéutico para la morfina y hay una amplia este, modulación o aceptación del cuerpo o resistencia que debemos a veces aumentar la dosis para generar el mismo efecto terapéutico anterior, con los consiguientes, ¿verdad? Mayores efectos secundarios y mayor sedación y constipación principalmente, entre otros trastornos que podemos tener con la morfina. Em, y nos queda hablar del fentanilo. El fentanilo base, el Durogesic, son parches transdérmicos que contienen una concentración alta de fentanilo base, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de descartarlos, porque hemos tenido casos, por ejemplo, de intoxicaciones por niños que jugando o accidentalmente eh, encuentran el parche una vez retirado, se utiliza cada 72 horas y tiene una vida media bastante larga y además una sobreconcentración para poder facilitar el paso transdérmico del parche en diferentes concentraciones dependiendo del grado de analgesia que queremos lograr, con menos efectos secundarios, como si estuviéramos usando la morfina. Evidentemente que a un precio mucho mayor y un costo mucho mayor. En el caso el descarte de los parches de fentanilo, como les digo, hay que tener cuidado con los niños y con las mascotas, porque también hemos tenido accidentes con mascotas, principalmente con perros, que son más curiosos y que rebuscan en la basura a veces para encontrar comida y encuentran los parches y se pueden intoxicar, puede haber un paro respiratorio. Este, que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ahora ya existe, antes no existía, un programa permanente eh, dado por una iniciativa de un grupo de farmacéuticos eh, que se llama Punto Seguro y que pueden encontrar en diferentes farmacias
o deberían encontrar en diferentes farmacias y clínicas un sitio de recolección en donde de forma segura y eficaz se pueden depositar los medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso. Y también el material asociado, digamos, blister, botellas, frascos, ¿verdad? Etcétera, tanto de productos humanos como veterinarios, como productos cosméticos o dermocosméticos, que se pueden retirar del mercado fácilmente sin contaminar el ambiente, una destrucción segura en el cumplimiento de la Ley General de Salud, pero además evitar el trasiego y la intoxicación o el mal uso de estos fármacos, incluso para poner un ejemplo. En el caso del fentanilo citrato, quiero detenerme unos minutos para conversarles cómo es la manera usual de solicitarlo. Todos los demás estupefacientes y psicotrópicos, pero principalmente psicotrópicos, se pueden adquirir en diversas distribuidoras, al menos 5 o 6 distribuidoras pueden estar utilizando, em, tienen la distribución de psicotrópicos, perdón. Y hay un formulario, el cual hay que llenar para solicitar la cuota, la cantidad de psicotrópicos que requiero. Se ingresa la facturación al sistema de plataforma digital y los egresos se hace el balance con las recetas electrónicas o incluso las recetas en físico. Si llegara alguna persistente, se tiene que hacer el registro manual en el sistema, lo cual es bastante sencillo y sin mayor complicación. Los pedidos que se pueden tener según el stock que usted va a manejar y a través de las distintas distribuidoras que usted puede adquirir. En el caso de los estupefacientes, el mecanismo de solicitud es muy similar. Igual se tiene que llenar un formulario solicitando las cantidades requeridas de estupefacientes. Al ingresar el producto, eh, se, la factura se ingresa al sistema para cargar las unidades y el rebajo del balance serían con las recetas electrónicas. En el caso de los estupefacientes, solo existe una única distribuidora a nivel nacional. Y esto es porque es un control no solo estatal, sino por es una disposición internacional. Por muchos años, dicha distribución estuvo a cargo de Corporación Cefa, hoy en día siendo parte del consorcio de Cuesta Mora Salud. Eh, Al tener muchos años la representación de los estupefacientes exclusivos para todo el territorio nacional, eh, en la última licitación o inspección de auditoría, se aconsejó el cambio de distribuidora precisamente para no hacer un uso exclusivo o un monopolio de una sola distribuidora. Actualmente se adquieren a través de Farmanova Intermed, que es la distribuidora que tiene el control. Usted tiene que tener un farmacéutico exclusivo para el control de estupefacientes. Los estupefacientes no se pueden mandar por encomiendas, se tienen que retirar y pagar en efectivo. O sea, la farmacia tiene que enviar a alguien, o si no es el farmacéutico, con una autorización por parte del farmacéutico de quién va a retirar los estupefacientes. Cosa distinta con los psicotrópicos, que sí se pueden enviar en los pedidos normales que llegan día a día a la farmacia. Pero en el caso del fentanilo citrato, tiene todo un trámite administrativo burocrático totalmente distinto y mucho más controlado que cualquier otra droga en el país. En el caso del citrato de fentanilo, las ampollas son de utilización preanestésica y durante los procesos de cirugía. Por lo tanto, es la clínica, tanto privada como pública, quien tiene que solicitar
principalmente las privadas, tienen que solicitar bajo un formulario especial al Ministerio de Salud una cuota determinada. Ellos hacen un cálculo, cuántos pacientes en promedio atienden, cuántas cirugías y el uso promedio de ampollas que van a utilizar por paciente. Realizado este cálculo, van a tener, qué sé yo, un ejemplo de unas 50 ampollas por mes o requerir 50 ampollas por mes, y eso es lo que se presenta en este formulario junto con los permisos de operación de la clínica o del consultorio médico. Se tiene que presentar un médico anestesiólogo, quien será el único encargado de prescribir estos fármacos y de administrarlos. Y esta clínica o este médico, este anestesiólogo, debe buscar el contacto con la farmacia que deseen que sea el que le suministre el fentanilo. Es decisión nuestra como farmacéuticos si queremos o no queremos tener este tipo de estupefacientes en el control de la farmacia o el control legal que esto representa. Pero si es así y ustedes estudian el caso y revisan quién es el médico, conocen la trayectoria, conocen la clínica, el proveedor de esta se contacta con ustedes o el médico directamente y aceptan el ser los exclusivos o la farmacia exclusiva de despacho de fentanilo, esta información, por lo tanto, ellos le van a dar el formulario, usted lo firma, lo sella en medida de aceptación y ellos lo presentan ante el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en la comisión correspondiente, analizará el caso, revisará la cuota de ampollas y determinará y le enviará una nota oficial en donde por 2 años se adquiere esa custodia o esa administración de este fármaco para esa farmacia. Entonces, esa comunicación oficial va en 3 vías. Se le manda una nota al interesado, o sea, a la clínica como tal y al médico. Se manda una nota a la farmacia indicándole cuál es la cuota que puede tener y a la única distribuidora que hay en el país para el control de los estupefacientes. O sea, no podríamos pedir más allá de la cuota que nos están autorizando. Si por alguna razón la clínica crece, hay más demanda de cirugías y ellos necesitan hacer un aumento de cuota, lo tiene que solicitar la clínica en el mismo proceso que les estoy comentando de llenar el formulario, presentando ante el Ministerio de Salud. Y si el Ministerio de Salud acepta el aumento de la cuota, harán una notificación y una actualización de los datos para el médico, para la farmacia y para la distribuidora, para llevar un control cruzado con el uso de este tipo de fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo en algún momento creo que les había comentado la situación que tuve con un profesional en medicina eh, altamente conocido que lamentablemente murió por cáncer y estaba teniendo abuso de este tipo de fármacos. Lo detecté por un error en una de las recetas, en escrito, un- una sobreescritura de un número, cosa que nunca o prácticamente nunca sucedía con recetas de esta persona. Y luego empecé a detectar falsificación de recetas en el tanto el número de cédula correspondía a personas ya fallecidas. Entonces estaba dosificando a personas muertas y era para consumo propio del fentanilo. Evidentemente era por abuso y segundo por control del dolor intenso que estaba teniendo por su patología, su enfermedad, en ese caso el cáncer que le llevó a la muerte. Pero hubo que hacer todo un proceso de denuncia ante el Ministerio de Salud, precisamente porque era en este caso quien estaba autorizando esa dispensación, era mi persona. Pero bueno, al principio, cuando detecté el caso, lo que opté fue por un tiempo muy corto, darle largas al asunto, indicándole a esta persona
que no había, que estábamos en desabastecimiento, cosa que era insostenible en el tiempo. eh, y también siendo profesional de salud era fácil que supiera si había o no había abastecimiento en el país de fentanilo. Pero bueno, mientras se hizo la investigación y mientras logré recolectar toda la evidencia documental, me sirvió de un tiempo prudencial para poder poner las acciones ante el ministerio. Vean el control y lo delicado que tenemos que tener con este tipo de fármacos. Los estupefacientes llevan un control mucho más estricto, ¿de acuerdo? Eh, y otro grupo de estupefacientes sumamente importante y polémico, incluso, es para el tratamiento del trastorno de déficit atencional, que es la famosa Ritalina, el, metilfenidato de 10 miligramos de liberación STAT, o el metilfenidato de liberación controlada de 18, de 27, de 36 o de 54 miligramos de acción prolongada Concerta. Es un producto sumamente conocido, ampliamente utilizado, que en un buen diagnóstico es eficiente para poder ayudar a mantener la concentración y bajar estados de ansiedad en algunos usuarios, niños o adolescentes principalmente, pero también en adultos. Y de ahí viene mucho la polémica, pero se ha generado también un mundo junto con la parte de psicopedagogía, siendo ellos expertos, especialistas en educación y psicología combinada, los psicopedagogos, junto con los psicólogos y junto con los psiquiatras, y además el cuerpo docente muchas veces se ha confabulado en utilizar como control de niños hiperactivos o niños con bajo control de reglas familiares y sociales, el uso indiscriminado de la Ritalina o del Concerta. Y si bien es cierto, nosotros no jugamos un papel en la prescripción, en la identificación de la enfermedad como trastorno de déficit atencional, como la clínica del diagnóstico, sí podemos jugar un papel importante en la educación hacia los pacientes, la educación hacia la comunidad, para un uso más racional y más efectivo y más seguro de este tipo de fármacos en los pacientes que realmente lo requieran. Algunas sustancias misceláneas que nos quedan por ver son también derivados opiáceos, como el sulfato de codeína, el clorhidrato de codeína, ¿verdad? En acetaminofén con codeína, Arcedol básicamente, entre otros, como analgésicos moderados, pero que también tienen que tener control de receta adecuada. Y el fosfato de codeína, que puede estar asociado con productos como el diclofenac potásico, por ejemplo el Oxaforte, o el acetaminofén con codeína, que sería el Tilex CD, o el Voltaren Forte, que es el diclofenac sódico con codeína, entre otros productos de control. Y los demás productos controlados pues serían ya bajo receta blanca, muchos por decisión por costo o por usos delicados que en cualquier momento se pueden determinar desde la farmacia qué pongo bajo un control y qué no. Uno de estos productos sería, por ejemplo, que ya lo habíamos hablado en dermatología, para el control del acné, la isotretinoína, ¿verdad? El Roacutan, que es bajo control. Algunas farmacias tienen cierto tipo de anticonceptivos bajo control o bajo llave, a la custodia directa del farmacéutico. Eh, Productos como antipsicóticos siempre se han tenido bajo control por el uso delicado de este tipo de fármacos, eh, como otros ejemplos que les puedo dar. Pero bueno,
Les deseo lo mejor. Espero que haya sido de provecho este repaso de la materia y nos vemos pronto. Muchas gracias.